Bienvenidos a Cinema 20.1. Para el cierre de nuestra sexta temporada elegimos a una de las personalidades más relevantes de la industria cinematográfica mexicana contemporánea, no solamente mexicana, yo diría internacional. Bárbara Enríquez tiene un trabajo como directora de arte, diseñadora de producción, decoradora, ambientadora de más de 20 años y títulos capitales para la historia del cine reciente en México, pues digamos tienen sin duda la impronta de su sello dentro del trabajo visual. Películas como Más que nadie en el mundo, como Mexican Gangster, series de televisión como Diablero, por supuesto Roma, la película de Alfonso Cuarón, que la lleva a ser nominada para el premio BAFTA, para el premio del Sindicato de Directores de Arte Hollywoodense y nominada también al premio Oscar, además de un premio importantísimo en el Festival Internacional de Cine de Berlín por la película El Premio de Paula Markovich, constituyen parte pequeñísima de un corpus gigantesco de obra en el cual la construcción de los espacios cinematográficos, de los espacios dramáticos donde ocurre en la película está bajo su mirada, bajo su supervisión. Estoy seguro que la conversación con ella nos aclarará y nos iluminará muchísimas cosas en torno a un trabajo que probablemente desconozcamos un poquito. Ella es nuestra invitada. Querida Bárbara, muchísimas gracias por acompañarnos en Cinema 20.1. No, gracias por invitarme. Y una de las cosas que siempre nos llama la atención en determinados tipos de trabajos o de oficios es saber en qué consisten. Es decir, te presenté como directora de arte, diseñadora de producción, ambientadora. ¿Qué es todo esto? Decoradora. ¿Qué es todo esto? Bueno, claro, todos forman parte más o menos de lo mismo, pero son cosas todas distintas. Bueno, ambientadora y decoradora son lo mismo. Okay. ¿No? Ahí sí ya podemos llegar a descartar uno de ellos. Okay. Pero bueno, diseño de producción. Ahora lo que como trabajo y lo que soy es diseñadora de producción y en algunos casos, como en Roma o con lo que estoy haciendo ahora, soy decoradora. ¿No? Entonces son como mis dos especialidades. Diseño de producción. Es uno de los puestos del cine que menos se conoce, ¿no? O sea, y sin embargo, bueno, pues somos los que armamos visualmente la peli, ¿no? Físicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explico normalmente? Como hay tres responsables en una película del diseño estético, ¿no? Okay. O sea, de todo lo que tiene que ver con cómo se va a ver esa película en colores, texturas, luces, etcétera. Y son el director, por supuesto, que siempre es, ¿no?, como la cabeza de esta pirámide, y sus manos, no sé, dos manos derechas, que serían el fotógrafo y el diseñador de producción. Okay. Entonces, bueno, entre estos tres personajes, después de mucho hablar, mucho ver visuales, mucho hacer pruebas, mucho discutir qué es lo que se quiere decir en una peli y tal, pues llegamos a eso, a concretar un diseño visual, ¿no?, que la película tendría que tener, ¿no?, para hacer una cosa orgánica y tal, y nos encargamos de que todos los demás departamentos que están involucrados con la estética de una película, o sea, vestuario, maquillaje, todo, estén en esa misma onda, ¿no? Entonces esa es como nuestra labor. Y bueno, el diseñador de producción es este puente entre vestuario, maquillaje y arte con el director para lograr esta cosa orgánica de diseño, ¿no? Y a su vez es también la cabeza del departamento de arte, ¿no?, que tiene directores de arte, decoradores, utileros, construcción y todas estas subcabezas, ¿no?, de subdepartamentos que también se encargan de llevar a cabo, ¿no?, todos los sets de la película. Las escuelas de cine imparten materias de dirección de arte y una escuela como el ENAD imparte una carrera de escenografía. Quizás sea lo que más se parece a este oficio. Pero tú no llegaste por ahí. Tú estudiaste historia del arte, si no me equivoco. ¿Y qué es lo que te hizo llegar al cine o pensar que el cine podía ser una posibilidad para ti? Bueno, para empezar, las escuelas de cine ahora están empezando a dar esas materias que tienen que ver con arte, pues, pero con dirección de arte, pero antes no. Antes no había, o sea, creo que la primera escuela que yo recuerdo que tenía carrera en diseño de producción era la UBA en Buenos Aires, ¿no? Pero en México no existe. Ahora están empezando a ver clases, como materias y así, para que la gente que estudia cine sepa de qué va esto. En mi época eso no existía. Igual yo estudié historia del arte,
Cuando yo estudiaba ¿Y qué querías ser? O sea, cuando estudiabas historia del arte decías, pues... crítica, llevar a algún museo, dirigir algún museo. O sea, esa era como mi tirada total. Sí, sí. Y no, y de hecho, yo estaba súper encaminada, ya tenía mi lista de museos que yo quería dirigir y todo. Ok, y pintores que te interesaban, todo, artistas, todo. Okay, Sí, los que iba a escribir libros, todo, ok. Y estudiando... ¿Qué periodo te interesaba en ese momento? ¿Algún periodo del arte en particular que dijeras, me encanta el siglo XVIII, me encanta el impresionismo? Me encantaba, bueno, me sigue encantando todo lo que tiene que ver con virreinato, ¿no? O sea, eso era como de mi favorito. Lo tuyo, todo lo que era iconografía cristiana me encantaba, es rarísimo porque además yo soy súper atea. Entonces supongo que porque descubrí cosas. Claro, pero la iconografía es fantástica. Fantástica. Eso era como de mis cosas favoritas. Pero en general, pues todo, ¿no? O sea, un poco cuando estudias historia del arte, pues vas por toda la historia y digo, hay cosas que prefieres y no, pero bueno, aprendes un poco de todo. Tenía maestros que nos daban clases de cine entre todas las artes que estudiábamos. Era la clase que más disfrutaba, ¿no? Porque criticábamos películas y analizábamos películas y yo amaba esa clase, pero nunca me imaginé haciendo cine, pues, ¿no? O sea, no era parte de mi... ¿Y cómo llegó el cine entonces? El cine llegó a través de una amiga que estudiaba conmigo Historia del Arte en la universidad, en la misma escuela donde yo estudiaba. Ella, por alguna razón, era amiga de Felipe Fernández cuando hizo Men with Guns. Y lo asistió, se fue de asistente de decoración, no sé qué, a creo que Veracruz o no sé dónde la filmaron. Y se ausentó de la escuela 4 meses y le valió y tal, ¿no? Entonces luego cuando regresó de haber filmado, pues regresó, le había cambiado la vida, por supuesto, ¿no? O sea, y fue muy raro porque esta amiga, éramos compañeras de escuela, pero no éramos mejores amigas ni nada, pues solo eran compañeras. Y un día, y después de que regresó a hacer Men with Guns, me dijo, Bárbara, yo sé lo que te va a gustar hacer en la vida. ¿Así? Ajá. Y yo así, sí, ándale. ¿No? O sea, no nos conocíamos bien siquiera, pues, ¿no? Entonces me quedé así como de, sí, claro. Me dijo, te veo mañana a las 7 de la mañana en mi casa a tal dirección, no sé qué. Y así como de, ajá. Y pues fui, obvio, porque me moría de la curiosidad, ¿no? A las 7 de la mañana estaba en su casa, a las 8 estábamos en el CCC, en el foro del CCC, porque ella, cuando hizo esta peli, una de las chicas que hacía, creo que continuidad, le dijo, yo estoy terminando de hacer mi tesis y necesito a alguien que me ayude, que no sé qué, Luciana Kaplan. Ah, qué padre. No es cierto, Luciana Giuffre. Luciana Giuffre. Y entonces, pues, Regina, que era mi amiga, se metió a ayudarle a terminar la tesis a Luciana. ¿Este corto de la mujer que caía de un piso a otro? Que estuvo en Cannes, además, en Cinefundación y tal. Y entonces, pues, Regina me vio, no sé cómo decidió que yo era su... Y entonces a las 8 de la mañana yo acabé ahí, a las 8:30 yo estaba buscando por todos lados foquitos de Navidad, o sea, y ya. ¿No? Y ahí y empecé a trabajar con ella y después a conocer más gente y después gente del CCC y así. ¿Hiciste muchos cortos en esa época? Muchísimo. Empecé también comerciales, ¿no? Publicidad. ¿Qué crees que vio tu amiga para decirte, te vas a dedicar a esto toda tu vida? No tengo idea, pero de verdad, no sé. Pero no lo sé, nunca llegué a preguntarle tampoco, pero pues sí. ¿Y te cambió la vida? Me cambió la vida. ¿Cuándo llegó el primer largometraje tuyo donde asumiste ya la dirección de arte en ese momento de una película, Bárbara? Yo creo que más que nada en el mundo. La película de Javier Solari y Andrés León Becker. Ahí estábamos, pues todos ya estábamos muy metidos. Esa película la codirigí arte con Alejandro García. Que será además tu compañero profesional por en muchos proyectos. Muchos proyectos, muchísimos proyectos. ¿Se conocieron haciendo arte igual? Sí. Pues en el CCC, o sea, yo le hacía los cortos, ¿no? A mis amigos del CCC, porque claro, yo no estudiaba cine, pero conocía a toda la gente que estudiaba cine. Entonces le hice cortos a una bandota, ¿no? Y más que nada en el mundo era una ópera prima. Y era una ópera prima que pues obviamente era lo natural, que iban a buscar a alguien que hacía arte, ¿no? Y bueno, acabamos ahí haciendo esta peli, que fue increíble porque además fue una peli donde nos dejaron un montón de libertad creativa y construimos un foro entero en Churubusco y rompimos el piso para hacer escaleras, o sea, cosas que eran como ya para gente grande y nosotros estábamos, ¿no? Empezando. Y esa fue como, yo creo que sí, la primera peli, ¿no? Donde ya agarramos nosotros la rienda. Con Alejandro ya el trabajo como tuyo, pues, ¿no? O sea,
¿Qué pasa cuando te toca hacer una película de época? Pienso, por ejemplo, digo, en tu carrera hay algunas experiencias donde has tocado como películas que no ocurren en el presente, como es el caso de Más que nada en el mundo, sino ocurren como en un pasado a veces no tan remoto como Mexican Gangster, por ejemplo, ¿no? Que es un título muy significativo porque además, digamos, son años 70, años 80. ¿Cómo es tu proceso de investigación para llegar ahí? ¿Existe, Bárbara? Sí, ¿Y cómo es? existe y existe muy Fuerte. en serio. Ajá, porque pues además, bueno, yo soy historiadora, ¿no? Historiadora del arte, entonces, digamos, mi formación es esa, es investigación, o sea, sí, entonces, claro que yo empiezo a preparar una peli de época y lo primero que quiero hacer es recrear la época lo más fiel posible, o sea, sí creo que hay que tener como mucho respeto, ¿no? Cuando te toca una película de ese tipo. O sea, obviamente también las películas actuales, ¿no? Pero bueno, eso es algo que conoces, que consigues, que digieres, pero lo demás tienes que aprender. Entonces, sí, me siento todo el tiempo que puedo. Hay películas que me permiten más que otras, ¿no? Claro. O sea, Roma tuve 6 o 7 meses de investigación histórica exclusivamente. Mexican Gangster no, pero sí habremos pasado un buen par de meses haciendo un research y una investigación full de época y de fotos y de un montones de cosas. Pero sí, siempre que hay película de época hay una investigación como lo más detallada posible, porque ¿Haces carpetas, dibujas? ¿Cómo es tu proceso? O sea, digamos, ¿haces visuales en computadora? No. Digamos, parte de tu trabajo en este momento, digamos, como de desarrollo, que no es ni siquiera la preproducción, es decir, cuando estás a unas semanas de iniciar el rodaje, sino todo este momento antes de conceptualización de un proyecto, ¿qué es? O sea, ¿estás viendo internet, libros? ¿Qué es? Es eso, primero es eso, primero es como una avalancha visual, buscar por todos lados, libros, internet, todo lo que pueda buscar gráfico, ¿no? Que me ayude. Después, ahora tengo equipos que justamente nos dedicamos a visualizar, ¿no? Todo el proyecto, es decir, yo hago investigación, pero también hay dibujantes de sketch, ¿no? Y dibujantes de set y diseñadores de set, y son gente que se especializa, o sea, yo me siento con ellos y les digo, quiero esto, pero con este color, pero con esta, y ellos lo llevan a cabo con unos diseños increíbles, ¿no? Entonces, y ahí veo yo reflejado todo esto que a través de muchas visuales, ¿no? Voy recolectando lo que quiero, imaginando en mi cabeza, y ellos lo traducen en diseños, ¿no? O sea, esa es la manera, digamos, de trabajar ahora, pues, ¿no? Con los últimos proyectos. ¿Te ha tocado estar en producciones que algunas son gigantescas? O sea, pienso, por ejemplo, Resident Evil, donde estuviste trabajando, que es una de estas súper mega producciones, pues no, o sea, que contrasto con muchas óperas primas que has hecho o películas pequeñitas que has hecho. ¿Qué diferencias encuentras más allá del presupuesto entre trabajos de ese tamaño, digo, contra estas otras muchas películas que has hecho de otros tamaños más pequeños? Pues, o sea, claro, es que sí va de presupuesto. Es decir, por ejemplo, todo este proceso de diseño que puedo llegar a tener en una película grande, en una película chiquita, pues se acorta muchísimo, ¿no? O sea, no hay esa posibilidad de tener 3 dibujantes y hacer, ¿no? Una carpeta gigantesca y así, sí, pero sin embargo las hago. O sea, hago carpetas de visuales, trabajo mucho con visuales con mi director, con mi fotógrafo, pero claro que se reduce la posibilidad y ¿no? el tiempo que puedes invertir en eso, pues, ¿no? Pero de ese tipo de cosas son las que realmente cambian, pero por otro lado, la forma en la que abordo las producciones no cambia. O sea, no importa qué tamaño tenga. O sea, para mí hacer una peli es como hacer una artesanía de chaquiritas, ¿no? O sea, siempre tiene esta cosa como de mucho cuidado y de mucho detalle y eso trato de hacerlo tanto cuando son pequeñitas, que tienes mucho más control, justo porque son menos sets o son, ¿no? Cuando son gigantes, pues, ¿no? Pero o sea, la intención de cómo abordarlos es casi que la misma, ¿no? Estamos platicando con Bárbara Enríquez, diseñadora de producción, directora de arte y ambientadora. Ya nos aclaró que ella puede ser las 3 cosas aquí en Cinema 20.1. Regresamos después de este corte.
Seguimos aquí en Cinema 20.1 platicando con Bárbara Enríquez, diseñadora de producción. Bárbara, hay dos proyectos que me interesan muchísimo de tu trabajo. Uno es El Premio, esta película de Paula Markovich, que además, no lo dijimos al principio, pero tú eres argentina y tu familia vino después del golpe de Estado del año 77 a México. Y es una película que supongo que te hace volver de alguna manera como a reencontrarte con un mundo y con un proceso, además, que es el que viven estos dos personajes femeninos, que es un proceso que tiene mucho que ver con la parte emocional, pero también con la parte política de un país en aquella época. Cuéntanos cómo abordaste un trabajo como El Premio. Bueno, El Premio fue interesante. O sea, la primera persona en la que acudió Paula para hacer el arte del premio fue Eugenio Caballero. Okay. Eugenio en esa época ya estaba como full no sé dónde, ¿no? En algún lugar del mundo. Y leyó el guión y le dijo a Paula, mira Paula, yo no lo puedo hacer, pero yo sé quién sí lo puede hacer, ¿no? Comunícate con Bárbara era mi decoradora, ahorita ya dirigía, no sé qué, comunícate con ella seguramente le va a gustar, ¿no? Porque además es argentina y por claro. Tal. Y entonces, bueno, se comunicó Paula conmigo. Y efectivamente, o sea, desde el primer momento, desde que leí ese guión, dije, o sea, esto lo tengo que hacer. Porque justamente tocaba, o sea, además de que es preciosa, el guión era muy espectacular. Yo no sé si has leído el guión del premio, es muy, fantástico. Muy hermoso, muy, muy hermoso. Entonces, cuando yo lo leí, dije, no, pues yo tengo que hacer esta peli, ¿no? Porque habla de mí, habla de muchas cosas, ¿no? O sea, habla de mi historia, habla del exilio, habla de un niño en esta circunstancia. Entonces, me vi absolutamente reflejada y además, obviamente, hicimos un clic con Paula súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, empezamos a trabajar juntas y tal, y bueno, pues se hizo como una especie de amor ahí artístico y ¿no? Encajamos perfecto, empezamos a hablar en la misma, y bueno, y decidimos, o sea, y hicimos la peli. La peli tardó mucho en levantarse, porque pues, era una peli muy chiquitita, tenía un presupuesto limitadísimo. Entonces, desde que leí el guión hasta que se hizo, pasaron yo creo que un par de años, o por ahí más o menos. Y llegó un punto en el que la peli, o sea, o la hacemos con los 3 pesos que tenemos, o no se va a hacer, o sea, no la vamos a poder levantar. Y bueno, nos fuimos a este pueblito San Clemente del Tuyú en Argentina a filmarla, muertos de frío, con 3 gatos. O sea, fue de verdad un proceso heroico y muy bello, muy hermoso. Porque además es la primera película y única que he hecho en Argentina, ¿no? Entonces fue como nada, o sea, justo para mí esa es una peli que significa muchísimas cosas. Otra película que hace por los mismos años y que también me parece una película, además, muy contrastante con El Premio, es Los Insólitos Peces Gato, que es otro universo femenino fantástico, el que propone Claudia Sanluz con esta madre enferma por VIH, con esta familia tan potente, digo, que es además una película que tiene notas de color en momentos muy específicos de la trama. ¿Cómo abordas, digamos, como la concepción de una película contemporánea como esa? Bueno, Los Peces Gato, esa también fue una experiencia muy interesante y muy intensa y muy hermosa. Sí, también fue desde que leí el guión, era una peli que dije, esto hay que hacerlo, porque además Claudia me contaba que todo esto era basado en una historia real, ¿no? Entonces estos personajes eran reales, y entonces era como, ¿en serio esto pasa? Y era como una cosa como muy, muy, muy bonita. Y bueno, era una película también de época, porque, o sea, en realidad cuando la filmamos, la película había ocurrido 10 años antes, o sea, estaba ambientada en el 2006, me parece, o algo así. Entonces era una época muy sutil, pero era época, ¿no? O sea, hubo que conseguir teléfonos celulares especiales, o sea, porque no era televisiones. Y el diseño fue un proceso como creativo bien interesante con Claudia y luego con la fotógrafa, con Áñez Godard, que también fue como para mí fue trabajar con esa fotógrafa una cosa espectacular, ¿no? O sea, el respeto que le tiene ella al trabajo del director de arte es hermosísimo. ¿No siempre te pasa? Sí, o sea, a veces más. No, en general sí, o sea, en los últimos años los fotógrafos son cómplices y amigos, ¿no? Y con los que trabajamos muy de la mano, muy de cerca, y yo creo que se nota en los proyectos que hacemos, ¿no? Pero antes no pasaba tanto, pues, ¿no? O sea, antes el diseñador de producción no tenía un
todavía no está considerado a la misma altura que el fotógrafo, pues, Claro. ¿no? Y muchos fotógrafos, sobre todo de la vieja escuela, pues no tienen esta como sensibilidad, ¿no? Para entender que tienes un compañero creativo, ¿no? Al que hay que respetar de la misma manera que pide respeto la fotografía, pues, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí... Pero bueno, en el caso de Añez, justamente es una mujer que tendrá, no sé, 70 años, 70 y pico de años. Es una mujer que toda la vida ha sido fotógrafa, además francesa, además una súper fotógrafa. Y que cada cosa, o sea, yo me acuerdo que entrábamos al set. El set estaba montado 360 grados, no había luces de iluminación, pues, de staff en el piso, nada, porque como ella estaba todo el tiempo con cámara al hombro y se movían los personajes y eran unas coreografías complicadísimas, no podía de pronto toparse con una luz. Entonces, todas las luces estaban puestas arriba, todas sus luces de foto, y cada luz que tú ves en cuadro es una práctica, es una lámpara, O sea, lámparas que son reales, como, lámparas, y están lámparas. prendidas. Y están prendidas y obviamente qué foco tiene que tener y qué intensidad y todo eso lo trabajamos juntas, pero todo lo que se ve en cuadro pues son las lámparas nuestras, ¿no? Y entonces me acuerdo perfecto que de pronto ella, hacían una secuencia, no sé qué, y movía alguna lámpara o corregían alguna lámpara en la cocina, no sé qué, y llegaba y me decía, moví esto porque entonces, y me daba la explicación de por qué movía la lámpara, y era como, tranquila, no, gracias. era súper conmovedor, ¿no? Porque nadie hacía eso, pues, ¿no? Nadie se toma la molestia de explicarte esas cosas, y era súper chido, fue una experiencia súper bonita, trabajada, o sea, con Claudia, con Añez, ¿no? O sea, esto del color de esa peli es un diseño que trabajamos juntos todos y que el bocho amarillo, ¿no? O sea, esos puntitos, todas esas cosas fueron habladas muchísimo tiempo, conseguidas así exprofeso, o sea, todo el trabajo de esa peli que se ve como muy natural, pues, ¿no? O sea, está hiper diseñado, ¿no? He trabajado muchísimo. Seguro te encontrarás directores que te dejan muy a tu aire también, de decir, a mí la dirección de arte no me importa y haz lo que tú quieras y creas y ponen los colores Pues no, o no te texturas. creas, ¿eh? No. ¿Nunca te has topado con un director así? O sea, un poco mi trabajo, yo siempre hablo digo que mi trabajo es hacer realidad el sueño de otro. Yo también digo eso del mío como productor. Es un poco sí, eso, pues ¿no? sí, eso hacemos. Entonces, los directores, sobre todo los directores mexicanos, llevan tantos años tratando de levantar sus proyectos, ¿no? A veces han pasado 7 años o más tratando de levantar sus proyectos, que para cuando ya llegamos nosotros a su vida, pues tienen ya imaginadas un montón de cosas, o sea, ya tuvieron tiempo de ver sus sets en su cabeza o tratar de verlos y tal. Entonces, para cuando tú llegas a su vida y les das propuestas y así, en general yo tengo como buena mano, buena suerte, no sé, pero las cosas que le ofrezco a los directores es algo que les gusta, pero les gusta y se prenden también creativamente. Entonces, no es así de, ay, hazte bolas, ¿no? O sea, siempre se involucran en el trabajo, en el diseño visual de sus películas, porque les gusta lo que ven, porque les emociona lo que verán, o sea, primero lo ven en un diseño, lo que sea, y luego lo van a ver hecho realidad. O sea, me ha pasado con directores que han entrado al set y han llorado, pues, ¿no? Porque ven por fin concretado algo con lo que han soñado muchísimo ¿Como tiempo. quién? ¿No? Como, ay, no, ya lo voy a balconear. Dilo. Como Pato Zafa de Jeremías, claro. y Ana Sofía, su mujer y además escritora de la peli y guionista, cuando entraron o sea, se emocionaban muchísimo siempre, pues, ¿no? O sea, siempre fueron como muy entusiastas con los sets, pero cuando entraron al set de la librería que hicimos en Hermosillo, porque además eso era un set complicado, teníamos poco dinero, había que viajar a 8,000 libros, era una cosa de locos. Y cuando entraron al set, se conmovieron tanto que había lágrimas, pues, ¿no? O sea, Claudia, cuando entró al set de la casa, al set principal de Los Peces Gatos, lloraba, pues, ¿no? Entonces, ahí, o sea, siempre están involucrados, ¿no? Y además hacemos un trabajo de tal manera que yo no dejo que se salgan, ¿no? O sea, que trabajemos juntos, eso para mí es como lo más importante. Ahora, sí he tenido casos, por ejemplo, que esto fue chistoso, con Paul Leduc, cuando... ¿En Cobrador? Paul iba a ser cobrador. Berta era su productora. Berta le decía, Paul, necesitas un director de arte, porque esta peli necesita un director de arte. Y Paul le decía, de ninguna manera, no quiero, no me interesa. Y entonces
Berta lo convenció, me llamó por teléfono y me dijo, Barbarita, quiero que conozcas a Paul, quiero que hagas el arte de su película, Ajá. pero bueno, quiero que lo conozcas. Ajá. Ok, ya como que me puso sobre aviso. Llegué a casa de Paul, en la Nápoles, así ding dong, llegué. ¿Quién es? Bárbara Enríquez. Pásale, ya, subí a su estudio. Lo primero que me dijo fue, no quiero un director de arte, no te necesito, Ok. no te quiero ver. Ajá. Y fue como, ay, chale, ¿no? Ajá. Pero conforme fue avanzando la película, se fue dando cuenta que efectivamente me necesitaba y empezamos a trabajar súper bien juntos y acabamos siendo muy amigos, pues, ¿no? O sea, una relación amorosísima y súper bonita con Una Paul. conquista. Exacto, tal cual, tal cual. Y además le iba a los Pumas y entonces todo empezó como a funcionar. Pero lo primero que me dijo fue, no te quiero, no te necesito. Pero bueno, al final acabó todo muy bien. No, me imagino que hay una diversidad inmensa como de historias, como de directores has tenido y como de espacios has construido, Bárbara. Un poco sí. Te agradecemos muchísimo como asomarnos un poquito a ese mundo. No hablamos de Roma, digo, curioso, bueno, hay un montón de Hay muchas entrevistas cosas. tuyas hablando de Sí. Roma, así que digo, también me pareció que era, digamos, como muy interesante escarbar como un poquito más atrás en muchas otras experiencias que tienes tú más allá de esta película, bueno, ya icónica y legendaria que es y que te llevó a todas las pasarelas de premios el año pasado del mundo. Así Sí. que te agradezco mucho, de verdad, que hayas estado con No, nosotros. muchas gracias por invitarme. Un placer, de verdad. Pues ella es Bárbara Enríquez, tiene un corpus de carrera enorme. En plataformas digitales hay series suyas, hay películas suyas. Digo, en Filmin Latino habrá otras, en Netflix habrá otras. Bueno, en fin, ustedes las van a encontrar, ya mencionamos algunas de ellas. Y le agradecemos muchísimo que ella haya sido, de alguna manera, como nuestra madrina para este cierre de la sexta temporada, que si se dieron cuenta, si nos siguieron aquí por TV UNAM, se dieron cuenta de que 9 mujeres fantásticas estuvieron sentadas aquí con nosotros, que se dedican a cosas tan diversas como la investigación, la producción, el vestuario, el maquillaje, el diseño de producción, la promoción misma del cine mexicano, la dirección, el documental, la ficción, es decir, el sonido. Hay un montón de oficios que construyen nuestra cinematografía y que a través de ella construimos nuestro propio imaginario audiovisual como nación para nosotros y lo que proyectamos hacia el mundo. Y muchas de ellas son afortunadamente mujeres que con su maravillosa visión aportan a estos mundos cosas realmente increíbles. Así que espero que hayan disfrutado muchísimo como nosotros disfrutamos tenerlas aquí sentadas en esta mesa. Así que esperamos vernos muy pronto aquí en Cinema 20.1.